Hola, te saluda Héctor León. En este pequeño video buscaré explicar la pregunta por la bioética. Con este título, ¿tiene relevancia la bioética y sus problemas? ¿Cuál es el punto de partida para este ejercicio? Debo decir con mucha claridad que el contexto donde surge es recientemente fui convocado a un panel docentes de educación. En este panel se dialogaban sobre los muchos problemas sociales, educativos que enfrentamos y cómo estos problemas tenían que llegar a nuestras aulas, cómo tendrían que ser debatidos y discutidos. En ese marco y en ese contexto, en esa reunión, un conjunto de colegas, compañeras y compañeros señalaban los muchos problemas que enfrentamos. El cambio climático, el hecho de que nuestros estudiantes cada vez más demandan el uso de tecnología, el hecho de que demandan autonomía y libertad y que uno no puede decir nada, uno no puede corregir muchos problemas como inseguridad, como violencia, como acoso. Este cúmulo de problemas fueron planteados en este panel y cuando concluimos y nos despedíamos, una conclusión o un par de comentarios conclusivos extra panel, una colega decía, es que todos esos problemas tienen que ver con la vida, con ganarnos una vida buena. Y a partir de eso, entonces, yo hice un conjunto de preguntas y que es un poco lo que quiero plantear aquí. Yo hacía preguntas y estas preguntas, al final, uno de ellos me dijo, ¿y eso es filosofía? Y yo dije, no, eso no es solo filosofía, eso es bioética. En ese sentido, presentaré algunas de las preguntas y otras que he registrado para responder a esta pregunta: ¿qué es la bioética y cuál es su relevancia a partir de los muchos problemas en los que nosotros nos podemos ubicar en esta tercera década del siglo XXI? Si se me permite, en ese sentido, entonces, hay un conjunto de preguntas que expresan los problemas que estamos viviendo. ¿Cuáles son algunos de ellos? Una pregunta fundamental tiene que ver con qué es la vida buena. Si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la vida buena? La pregunta inmediata, posterior, es si la vida buena es algo que podemos conseguir al margen de los otros, siguiendo lógicas de consumo, explotando la naturaleza. Es decir, la vida buena tendría que ver con ir al parque o con ir a un centro comercial. La vida buena tendría que ver con bienestar, es decir, con comprarnos un carro, con progresar. ¿Qué es la vida buena? Si nosotros nos hacemos preguntas fundamentales, una segunda pregunta tendría que ver si la vida buena es incorporar a nuestras vidas recursos tecnológicos con la posibilidad de usar la tecnología, entre otras cosas, para prolongar nuestra vida. Es decir, la pregunta tiene que ver con el hecho de que cada vez más va siendo posible que los humanos no vivamos ya 48 años, ni tampoco 60 o 70, sino las tecnologías que cada vez más se desarrollan nos permiten prolongar la vida. Y la pregunta es, ¿para qué? Si tiene sentido una vida donde vayamos a vivir 100 años. En ese sentido, surgen preguntas. Por ejemplo, una pregunta tiene que ver con una vida buena y una buena educación. Es aquella donde se incorpora la mejor tecnología. Después de la pandemia, hubo quienes en las escuelas, en las instituciones educativas,
buscaron resolver el problema incorporando para cada estudiante una tableta, una computadora, la mejor tecnología, la de punta, y pensaron que la fórmula más tecnología, la más cara, era igual a una mejor educación. Y en ese sentido, la pregunta es eso, ¿la vida buena tiene que ver con la mejor tecnología, la más cara? Si nos hacemos una pregunta y la pregunta es por la vida, por el vivir humano y la buena vida, esto es algo que debe o no vincularse el vivir humano con el vivir de los animales no humanos, con la naturaleza. Cada vez más nos inquieta y nos preocupa en el mundo que vivimos el uso que nosotros damos, el trato que tenemos de la naturaleza y de los animales. Y entonces habría una pregunta, si la naturaleza y los animales son vida, algo importante para nosotros sería si se justifica el sufrimiento animal, la manipulación genética que hacemos, por ejemplo, de animales en laboratorio, el uso experimental que damos, por ejemplo, no solo a cerdos, a conejos, a ratas, a todos estos mamíferos con los cuales compartimos muchas condiciones, muchas características. Pero no solo la pregunta se refiere a eso, sino el hecho de que para darnos una buena vida, una buena alimentación, hemos construido modelos de desarrollo donde el desarrollo implica construir criaderos de animales, ¿no? Y que su alimentación sea cada vez más acelerada para disminuir costos. Por ejemplo, cada vez más se construyen mm, espacios donde las vacas o los cerdos tienen que tener no solo un crecimiento acelerado, sino la mayor carne posible, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se justifican los criaderos de animales, su alimentación acelerada, de tal modo que eso nos garantiza una buena vida? Eh, si queremos darnos una buena vida, es posible conseguirla usando la tecnología a nuestro favor, por ejemplo, para industrializar el campo, para tecnificar la industria minera. Uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la apuesta humana por desarrollo. Y el desarrollo que pensamos pasa, por ejemplo, por el agrodesarrollo. Eh, para desarrollarnos hemos construido lógicas de monocultivo y una industria que utiliza fungicidas, pesticidas, en función justamente de garantizar los mejores productos, esas fresas, esos blueberry, las grandes zarzamoras, los duraznos, los mangos, las manzanas golden que llegan a nuestras mesas, están construidas con esta lógica, con la lógica del agrodesarrollo. Y la pregunta es si la buena vida se consigue necesariamente así. Si lo que importa es tener una buena vida, entonces una pregunta que se impone es, ¿la eutanasia y el suicidio se justifican para quienes no tienen una buena vida? Es decir, si yo tengo una malformación, si yo tengo una experiencia de dolor, de sufrimiento, si mi vida no tiene sentido, se justifica que yo solicite eh, mi muerte, se justifica que yo tome mi vida en mis manos y con la ayuda de otros o con mi propia determinación termine con mi vida. O tal vez que para mis hijos y mis nietos tengan una buena vida, yo puedo tener derecho a una suerte de manipulación genética, es decir, si yo tengo las condiciones sociales, económicas, para pedir la posibilidad de que antes de que nazca mi hijo en un proceso de fertilización in vitro, por ejemplo,
o de manipulación, yo puedo elegir el color de sus ojos, de su piel, intervenir para que a lo largo de su vida no tengan graves enfermedades y complejas, es decir, se justificaría, por ejemplo, que si yo puedo evitar que alguien tenga, por señalar un ejemplo, diabetes, hipertiroidismo o cualquier grave enfermedad como algún tipo de cáncer o que se justifica que manipulemos nuestra estructura, nuestro ADN para justamente no solo configurar un tipo de humanos con mejores condiciones, con mejor salud, sino que se eviten enfermedades que consideramos profundamente costosas socialmente, que nos representan a las sociedades y los estados altos costos de salud pública. Eso sería la buena vida. Si lo que importa es la buena vida y el buen vivir, y por decirlo, un grupo de ancianos, adultos mayores, por razones de su edad padecen graves enfermedades, dolores y sufrimientos que podrían ser calificados como mala vida. En esos casos estaríamos autorizados a terminar con su vida, con su dolor y su sufrimiento. Es probable que muchos en los países occidentales respondan que no, pero en muchos de los países occidentales, justamente porque queremos darnos una buena vida, buscamos formas en las que trabajamos largas jornadas y eso nos está impidiendo cuidar a nuestros ancianos. Eh, Nos está impidiendo que mi padre, mi madre tengan una atención adecuada y para eso contrato un cuidador y cuando no puedo cuidarlos, cuando no puedo pagar, los incorporo a un asilo de ancianos. Eso es la buena vida. ¿Qué es la buena vida? Y si la buena vida para ellos es algo que se consigue en espacios donde ya no los cuido yo, ya no los alimento yo, ya no les cambio el pañal yo, sino otros. Pago para que otros hagan justo en un contexto donde mi padre, mi madre no solo me cargó, me cuidó, me alimentó, sino que me cambió el pañal y ahora pues no puedo hacer eso porque me genera asco, repulsión. La pregunta es, ¿qué es la buena vida para una población que nos cuidó, que nos alimentó y que ahora está en un contexto donde por su edad ya no resulta productiva? Esas son algunas preguntas y otras preguntas tendrían que ver, por ejemplo, si la buena vida tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que yo poseo posibilidades económicas, recursos, y entonces se justificaría que yo pueda pagar, eh, pagarme unos implantes, ¿no? Así como hay gente que se implanta senos, glúteos. Si yo no necesito algunos implantes, yo podría, con objeto de modificar mi cuerpo y garantizarme una buena vida, incorporarme recursos de nanotecnología o tal vez invertir y configurar un cuerpo con condiciones cyborgs, es decir, se justifica el hecho de que yo pueda incorporarme, por ejemplo, un brazo robótico, quitándome un brazo eh, físico propio y en función de mejorar mi vida, incorporarme un brazo biónico, quitarme uno y ponerme otro, un oído, se justificaría que yo hiciese un implante de un chip para que garantice memoria, para que me garantice visualización. Eso es posible, se justifica, tiene razón de ser, eso es la buena vida. Si lo que importa es la buena vida para mí, para mi familia, para mi hijo, para mis hijas, y si uno de mis hijos necesita un implante de riñón
o cualquier otro órgano, yo puedo pedirle a alguien que me venda su riñón, o tal vez aceptar un riñón construido con impresora 3D, o un riñón que venga de un animal mamífero. Esto es la buena vida. La buena vida pasa por estas cosas. Eh, eh, Se justificarían, entre otras muchas cosas, eh, por ejemplo, que incorporáramos otros recursos, otras tecnologías a nuestro cuerpo. Eso es el vivir bien, la buena vida. Si lo fundamental es la buena vida, mi buen vivir, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo a fin de conseguir una buena vida. Una pregunta más específica. ¿Mi cuerpo es mío? Tal y como siempre lo hemos dicho en perspectiva liberal, y en consecuencia no tengo que pedir consentimiento a nadie para conseguir una buena vida. La pregunta por la propiedad del cuerpo no es una pregunta de segundo orden. Solo por señalar un asunto, este es un argumento para quienes deciden liberalmente tomar una decisión en materia de aborto. La afirmación clásica es mi cuerpo, yo decido. La autonomía y la propiedad del cuerpo se convierten en criterio básico y fundamental para decisión. Y la pregunta es esa: ¿los cuerpos individuales, personales de cada persona son nuestros? ¿Mi cuerpo es mío, exclusivamente mío? Si yo quiero una buena vida, para conseguirla depende de mí tener los hijos que yo quiera. Dicho de una manera, hay países, muchos países, donde no solo se incentiva a tener hijos, sino hay países donde se limita la cantidad de hijos que se deben tener. En ese sentido, la pregunta es, ¿tener o no tener hijos y tener uno o tener 10 es algo que depende de mí para garantizarme una buena vida y evitarme sufrimiento, un mal vivir? No solo puedo tener los hijos que yo quiera, sino puedo abortar cuando tenga un embarazo no deseado. ¿De qué depende? ¿De qué depende el aborto? ¿Cuándo sí o cuándo no abortar? Todos los abortos pueden ser evaluados con los mismos criterios. Lo mismo un aborto que es producto de una violación, que el aborto que es un aborto espontáneo. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando abortamos? ¿Cuáles son las técnicas más convenientes para abortar en una persona que tiene que abortar? Eh, Medicamentos, pastillas, o algún procedimiento invasivo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Se justifica abortar o no se justifica abortar? Eh, Esa es una pregunta difícil de responder. Si mi cuerpo es mío, puedo tomar decisiones sobre él. ¿Puedo quitarme un brazo o un pie que experimento muertos? Hay gente que hace esto. Hay gente que dice, este cuerpo, este pie no es mío. Lo sienten extraños, lo sienten de alguien y se lo quitan. Y cuando se lo quitan, se sienten libres, se sienten sueltos. Y en ese sentido, ¿eso se justifica? ¿Es posible? Para garantizarle una buena vida a las personas, deberíamos evitar que nazcan niños con síndrome de Down. ¿Esto es posible? ¿Qué consecuencias tiene que exista una política donde en un hospital se me recomiende que frente a un problema de un niño con Down se me sugiera justamente abortar? Este, en todas las culturas, en todas las sociedades, este tipo de niños son rechazados, son negados, son abortados.
No necesariamente, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en los países occidentales que en pueblos originarios de Abya o en África. Y la misma pregunta aplica para personas que tienen autismo, Asperger o enanismo. Durante muchos siglos se consideró que los enanos no tenían derecho a vivir. Y hoy hay un trato eh, excluyente que margina a las personas que tienen dificultades para la socialización, para la comunicación. Eh, ¿Cuál es la buena vida para estas personas? ¿Qué significa el buen vivir en estos casos? Si lo que importa es la buena vida, esta se construye a partir de buscar mi propio bienestar. La buena vida es algo que tiene que ver con mi vida, o es algo que tiene que ver con la procuración de un mundo atravesado por la justicia. Quienes nos dedicamos a la bioética sabemos que hay un conjunto de principios clásicos en el mundo de la bioética, como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y la pregunta es cómo aplicar, cómo considerar estos principios, cuáles son los más importantes y si en un caso determinado, cuál debe privilegiarse, cómo se deben ordenar estos principios. Dicho de otra manera, tiene que ver con la pregunta anterior de quién es el cuerpo, qué significa la propiedad del cuerpo, con base en qué principios debemos garantizarnos una buena vida, aquellos que procuran el propio bienestar o aquellos que procuran el bienestar común. Dicho de otra manera, mi cuerpo es mío o los cuerpos humanos son cuerpos públicos, son bienes comunes y en consecuencia, si lo fuesen, el Estado, la sociedad, los otros, pueden o no pueden tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre lo que represente o no un buen vivir. Si la vida tiene que ser buena, eso solo es algo que cada persona debe procurar para con su propia vida, o por el contrario, la buena vida siempre y necesariamente tiene que ver con la vida de los demás, con los marginados, los excluidos, los invisibilizados, todos aquellos que pueden ser incluidos en la categoría de otros. Es decir, eh, la buena vida pasa o no pasa por el hecho de que existan migrantes, de que existan personas en condiciones de miseria, de marginación. La buena vida es algo que yo debo preocuparme, es algo que debo garantizarme o es algo que obligada y necesariamente pasa por la consideración de los otros. Hay pensadores que dirían lo primero y otros en perspectiva de alteridad, en el marco de lo que llamamos la epistemología de la alteridad, afirmarían justamente que no es posible una vida al margen de los otros. El rostro de los otros, dice un filósofo importante, se nos impone y nos demanda responsabilidad y por eso esta última pregunta. Una buena vida depende de un ejercicio de responsabilidad para con los otros, los que me son cercanos, incluso los que no me lo son. ¿Cómo se decide qué es la buena vida y qué es el buen vivir? Si estas son algunas de las preguntas fundamentales, es importante que nosotros aclaremos y respondamos de qué trata la bioética. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que la bioética trata de los problemas de la vida y tal y como se evidencia en las preguntas que hemos ido señalando, no es la vida humana. La bioética tiene una perspectiva en la modernidad que fue fundamentalmente antropocéntrica y la bioética en una perspectiva posthumanista en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, no puede ni debería plantearse solo como una bioética en términos antropocéntricos.
No importa solo la vida humana. La dignidad no es un asunto solo de humanos. Eh, este es un asunto fundamental en el sentido que es la bioética. La bioética es aquel saber, aquel conjunto de saberes que nos ayudan a resolver la vida con sentido. Y eso no es exclusivamente humano. En ese sentido, ¿cuál es la relevancia de la bioética? Bueno, si en las preguntas anteriores hemos enunciado un conjunto de temas, un conjunto de problemas, la bioética, siendo una disciplina que demanda un cúmulo de saberes, que establece diálogos con muchos campos del saber, es profundamente relevante porque nos ayuda a esclarecer y resolver los problemas de la vida. ¿Cuál? La propia y la de los otros. En ese sentido, tendríamos que entender que el conjunto de problemas que hemos enunciado y otros muchos que no están ahí presentes no tienen una explicación simple, no hay una respuesta absolutamente válida para todos los casos. Ningún caso ni ningún problema se puede resolver de una vez y para siempre. Eh, la solución siempre pasa necesariamente por el discernimiento y el diálogo. ¿Qué es la bioética? La bioética es en algún sentido este ejercicio de deliberación, de consideración, de discernimiento, de diálogo. Y fundamentalmente tendríamos que considerar el contexto. No da lo mismo la decisión que podamos tomar sobre el aborto, sobre un anciano, lo mismo en un pueblo originario que tiene una perspectiva marcadamente comunitaria que en los países sajones, donde hay una afirmación de la individualidad, de la autonomía, del individualismo. El contexto es fundamental y las personas directamente implicadas. No da lo mismo una persona que se siente inútil, que no le encuentra sentido a su vida, que una persona que aún justamente en una condición cuadraplégica, en una condición de mutilación, de incapacidad, siente que en su propia condición su vida todavía puede dar de sí y es una vida vinculada en respectividad con los otros. En ese sentido, la bioética tiene que ver justamente con esto, con las decisiones fundamentales que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida, incorporando principios éticos y bioéticos en función de garantizarnos un buen vivir. Muchos de los problemas que se han planteado anteriormente, eh, siendo tan complejos y perteneciendo a campos disciplinares, demandan una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar. La relevancia de la bioética es justamente esto, que se trata de un saber filosófico, de un saber práctico que tiene una perspectiva de complejidad que como filosofía representa una posibilidad de pensar complejamente las cosas. En ese sentido, hay muchas bioéticas, muchas bioéticas, pero la bioética filosófica es profundamente relevante, es una alternativa, pero es la alternativa que nos permite pensar crítica y sistemáticamente la complejidad de esos muchos problemas. Y ahí radica justamente la relevancia de la bioética en el siglo XXI, en la tercera década, donde enfrentamos un cúmulo de problemas fundamentales. Muchas gracias por esta consideración.